Muy buenas, este es el vídeo tutorial para ver qué tenemos en la ventana de marzo 2, que hay un pequeño guión, como veis, el repaso de textos y traducción, oraciones subordinadas adverbiales finales, oraciones subordinadas adverbiales condicionales y comparativas y modales, y luego aquí hay un punto que es práctica de dos estructuras, dos sistemas de los verbos llamados gerundio y gerundivo, que este año no van a entrar en las pruebas PBAU, pero nosotros tenemos que ver al menos un poquito. Después veremos dos ejercicios obligatorios online, el 18 y el 19. Bueno, vamos a abrir el único libro de Moodle que tenemos, llamado Subordinadas Adverbiales, donde tenemos un primer punto, como veis aquí, para las finales. Antes de ver las finales, se nos recuerdan las 7 posibles oraciones adverbiales: finales, condicionales, comparativas, modales, temporales, causales y consecutivas. Hablando ya de las finales, tenéis aquí las dos maneras que tenemos para hacer finales en latín: con la conjunción ut y un verbo en subjuntivo, o bien con la conjunción quo más un comparativo más un verbo en subjuntivo. Bueno, hay que ver ejemplos de cada cosa de estas. Por ejemplo, vivo ut edam non edo ut vivam. Vivo para comer, no como para vivir. La otra manera, con quo y comparativo: porte patent quo facilius egredi possis. Las puertas se abren para que puedas salir más fácilmente. Este quo, pues, lo podemos traducir como un para que más fácilmente puedas salir. Egredi, recordad que es un verbo de ponente, y fijaos en esta i, que es la terminación, la desinencia del infinitivo de verbo de ponente, de presente. Otra forma: captivus fugit nene caretur. El preso huyó para no ser asesinado. Cuando es una final negativa, aquí está, me lo he saltado, pero aquí está, se utiliza la conjunción ne, que niega, y el verbo en subjuntivo. Es decir, necaretur es subjuntivo. Bien, luego hay otros giros finales que están, los tenéis que leer con calmita, antes de pasar a los ejercicios de oraciones finales. Siguiente capítulo se habla de las condicionales. Bien, lo tenéis que leer esto vosotros con calma, porque si lo leo yo todo en el vídeo, pues no va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Miradlo todo, por tipos de condicionales. ¿Cómo se construyen? La conjunción es sí, pero ¿qué ponemos en la oración principal y qué ponemos en la oración subordinada? Pues aquí se va explicando. Siguiente página son ejemplos de condicionales. Aquí tenéis enlaces para practicar condicionales. En la siguiente página tenemos las comparativas modales. Aquí tenéis las conjunciones propias de este tipo de comparativas, de oraciones comparativas. Aquí tenéis pues estas correlaciones: tam, quam, ita, ut, tot, quod. Es decir, en un primer miembro de la estructura tendremos por ejemplo, talis, en el segundo miembro tendremos un qualis. Esto tenéis que verlo en estos ejemplos de abajo. El primero, por ejemplo, esta frase cortita, es un buen ejemplo de oración comparativa. Ita victi locuntur quasi vicissent. Los vencidos, victi, hablan, locuntur, hablan, de tal modo, ita, o como, ita, quasi vicissent, como si hubiesen ganado. Es decir,
así como si hubiesen ganado. Claro, es un poco difícil traducir todas las palabras literalmente, pero aquí en la traducción en catalán, els vençuts parlen com si haguessin guanyat, queda claro que esto tiene un valor comparativo. El como si sería la traducción del ita quasi. Es decir, no podemos traducir literalmente quasi por casi, sino la estructura ita quasi, traducirla por un directamente como si. Aquí queda otro ejemplo. Tal como deseaste, ut, optasti. Entonces el ut viene traducido como un tal como. Pues así, ita, de esta manera, es. Bueno, después de las comparativas tenemos práctica de gerundio y gerundivo. ¿Dónde estaba explicado el gerundio y el gerundivo? Pues en un libro anterior de marzo 1. Os repito que el gerundio y el gerundivo no entra en esta evaluación, perdón, en este curso para las pruebas de selectividad o PBAU. Aquí están explicadas las oraciones de gerundio y gerundivo de la página anterior. Os enseño un momento el guión que tenéis aquí a la izquierda. Todo esto es el guión del libro de Moodle. Y ahora sí que tenemos aquí dos textos. César 1 con sus correcciones y un texto llamado 3. Vamos a entrar en este texto. Bien, como estáis viendo, hay más textos de los que podemos pasar a ejercicios obligatorios. Este lo podéis trabajar y corregirlo si queréis, gracias a que en la página siguiente están las correcciones, aquí, todo explicado, su traducción, su análisis en llaves, bueno, en llaves, más o menos en llaves. Vale, un análisis sintáctico de todo el texto. El siguiente texto que habla de la derrota de los cónsules M. Manley y Cayo Cepio en la guerra contra Yugurta, lo tenéis también corregido en la página siguiente. Pero yendo al grano y siendo prácticos, lo que os voy a enseñar es el texto, es el ejercicio, son los ejercicios obligatorios que hay en marzo 2, que son el 18 y el 19. Veamos el 18. El 18, que con esto entiendo que estáis al día, en cuanto a conocimientos necesarios. Este es un ejercicio sobre adverbiales. Habiendo visto en este enlace los tipos de adverbiales, los que hemos visto antes, por encima, las finales, las condicionales, etcétera, que tenéis aquí, la final, la condicional, la de modo comparativa y la de tiempo. Bueno, pues de estas 4 posibles adverbiales, tenemos 5 frases y tenemos que ver, tenéis que ver vosotros, después de hacer este repaso en este enlace que hay aquí, no lo voy a pinchar, cuál de estas frases contiene. Evidentemente, cada frase hay una principal y una subordinada. Entonces, la subordinada de la 1, de la 2, de la 3, ¿qué es? ¿De tiempo condicional? Bueno, pues esto es lo que tenéis que ver con calma después de ver este libro sobre tipos de adverbiales, que es el que hemos estado mirando antes. Y en cuanto al siguiente ejercicio de marzo 2, que es el texto este, deciros que es el mismo texto, este que se pregunta aquí en dos páginas, 1 y 2, esta es la primera,
Es el mismo texto del cuestionario 18, aquel sobre César y aquel militar que César adelanta a Britania para que investigue. Es el mismo texto del ejercicio 18 de la ventana de marzo 1. Es decir, que ya lo tenéis mirado. Pero para tener un poco más machacado os he metido aquí dos preguntas más. Hay un vídeo de ayuda de la semana pasada sobre este texto. Entonces, ¿qué nos pregunta ahora? Recordad, Caesar etsin is locis mature sunt diemes tamen in Britanniam proficisci contendit. En esta frase, mature es sujeto, es cierto, para poder marcarlo. Y la oración principal es Caesar contendit. En esto, o es sunt, diemes sunt. 3. Proficisci es un infinitivo de presente pasivo. ¿Es una oración subordinada sustantiva? Si lo es, tendríamos que marcarlo. ¿Os acordáis de la explicación de Proficisci? La hicimos en el vídeo de la semana pasada. Este mismo Proficisci tiene un sujeto propio. Este Proficisci es el mismo sujeto de su verbo, del verbo principal del que depende, que es contendit, o es un infinitivo concertado. Aquí se afirma que sí tiene sujeto propio, que no es un infinitivo concertado. Si tuviera sujeto propio, debería estar entre esta coma y el punto final. Entre tamen in Britanniam proficisci contendit, ¿hay algún sujeto que tendría que estar en acusativo para ser sujeto de proficisci? No, no lo hay, porque solo tenemos un adverbio tamen y un in Britanniam, que es un circunstancial de lugar. Esta no la podríamos marcar como correcta. Y en la página siguiente se nos dan dos frases y se nos van afirmando. En la segunda frase, el sujeto es Morinos. Fijaos qué pregunta tan fácil. ¿Marcaríais esta? Claramente no marcaríais esta, porque Morinos va con in, es un CC. El sujeto tiene que estar además en singular, porque proficiscitur es singular, el verbo de esta frase. Bueno, pues simplemente tenéis que refrescar el texto este de César y Britannia para poder hacer este cuestionario con gran éxito. Nos quedan 2 minutos de vídeo y puedo acabar ya o puedo machacar algo de marzo 2. Veamos qué ha quedado en marzo 2 un poco más cogido con pinzas en el vídeo de hoy. Podríamos, por ejemplo, coger del libro de Moodle uno de los textos, el primero, texto de César 1, ¿vale? Y coger, por ejemplo, hasta este punto. Mirad, Caesar, rurus, advexandos hostes. Fijaos que advexandos es una construcción de gerundivo. Advexandos, gerundivo. Bueno, si vais a marzo 1, miráis la explicación teórica de gerundio y gerundivo, veréis que cuando el participio pasivo vexandos, en este caso vexandos, está concordando con hostes, o sea, con el sustantivo, que es el sujeto pasivo de este participio, que además en acusativo y con preposición ad, pues se considera esta construcción gerundivo y no gerundio, aunque la traducción normalmente suele ser la misma, sea gerundio o gerundivo. Por lo tanto, esta es una construcción final con ad y acusativo. Y es decir, literalmente sería para que los enemigos fueran humillados, es decir, para humillar a los enemigos. ¿De acuerdo? Le pasamos este valor gramatical de forma pasiva. En la traducción lo convertimos en activa. Lo convertimos a
a hostes en el complemento directo de la acción de dejar